llegando al obelisco y los vestigios de lo que fue realmente una jornada plagada de alegría, pero también, lamentablemente, teñida de incidentes. Y aquí tenemos los rastros, las huellas de lo que fue justamente uno de los escenarios del vandalismo. Estamos sobre una de las paradas del Metrobús, reitero, a metros nada más del obelisco, y fíjense los acrílicos separadores de las paradas cómo han quedado luego de que ayer cientos de personas estuvieran aquí y algunas de ellas lamentablemente aprovecharan para hacer esta maldad. Los techos que soportaron un peso no acostumbrado, con también decenas de personas subidas a estos techos y, por supuesto, los techos cedieron. Fíjense cómo está este acrílico y también más hacia el borde de esta plataforma, cómo han quedado destrozados. Lo que uno pretende, o por lo menos quiere pensar, es que no había gente aquí arriba cuando esto se vino abajo, porque realmente se hubieran pegado un golpazo enorme. Estamos hablando de una altura de más de 3 metros, justamente desde este techo de acrílico hasta esta plataforma, que como ustedes ven también tiene como pulverizado los vidrios. La cantidad de botellas de vidrio que ha quedado esparcida por toda esta zona es incontable. Y también, a medida que vamos avanzando, que vamos pisando justamente esta zona, esta plataforma, las veredas, el asfalto aquí, vamos como sintiendo ese chasquido, ese pegote de la cantidad de alcohol, de sustancias, de bebidas que han sido volcadas en estas horas donde miles y miles de personas estuvieron pisando por aquí. Fíjense en la senda peatonal, para que nos demos una idea de esto que estoy contando, cómo el blanco está justamente debajo de esta película que se ha formado con la cantidad de este sedimento producido por el alcohol que se ha derramado, otro tipo de bebidas y también, ¿por qué no decirlo? Aquí no hubo baños públicos, por lo tanto, muchas de estas zonas, de estos lugares, se han convertido en baños públicos. Ahora nos estamos subiendo a lo que es la parte posterior de la Plaza de la República. Todavía hay mucha gente trabajando, voluntarios, pero también empleados de lo que es el área de espacio público del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos acercando a lo que es una de las fotos de las postales utilizadas por los turistas que llegan a la capital de la República Argentina para recordar justamente su paso por aquí. Son las iniciales, estas gigantografías de BA. Fíjense cómo ha quedado, ¿no? Esta foto, reitero, tan característica, tan tradicional de Buenos Aires, totalmente destrozada. Aquellas plantas, arbustos que conformaban estas letras por delante de estas estructuras han prácticamente desaparecido. Y las estructuras que las contenían, justamente, han quedado destrozadas. Habrá que ver si en todo caso se pueden recuperar o habrá que hacerlo nuevamente, porque este es el panorama que tenemos aquí, reitero, en la parte posterior a las espaldas de la Plaza de la República. Desaparecieron las plantas, ¿no? Obviamente, tantos cientos de personas pisoteando esta zona han hecho desaparecer las plantas, o por lo menos las plantas que había antes ya no lo están. Hasta han hecho un asado. Fíjense que aquí hay restos de carbón, como si alguien hubiera prendido un fuego justamente para tirar una parrilla y hacer unos chorizos, tal vez, acá. Bueno, todo esto, un gran camping, ¿no? A cielo abierto, esto da la sensación. Gaby, ¿cómo estás? No sé si me escuchás ahí. ¿Estás viendo operativo en la zona para tratar de arreglar todo esto que dejaron o todavía no hay intervenciones fuertes? Sé que sí a la mañana hubo, no sé si en este momento hay o no hay algún tipo de patrulla para tratar de arreglar los destrozos. Hola Pablo, ¿cómo te va? Sí, exactamente. Hay permanentemente agentes haciendo los arreglos pertinentes. En esta zona, en esto que hablamos de la estructura, verán cómo quedó, ¿no? Y fíjense lo que es la mugre que hay adentro, ¿no? Esto que es la estructura previamente de estas iniciales, estas gigantografías de BA Buenos Aires, bueno, evidentemente tienen que ver y tienen que evaluar si pueden recuperarlas así como están o si tienen que tirarlas abajo. Pero si nosotros rodeamos esta Plaza de la República, vamos a ver que en lo que es la zona del obelisco, ahora nos vamos a arrimar a aquel monumento, lo que tenemos es personal de espacio público arreglando las rejas, Pablo, porque las rejas fueron totalmente destrozadas, desaparecieron las rejas que circundaban el obelisco y todos sabemos que además violentaron la puerta y mucha gente ingresó al obelisco, más allá de las pintadas que tenemos, que eso sería lo más fácilmente arreglable, porque un par de manos de pintura
en una de las líneas de la base del obelisco, ya solucionarían el problema. El tema es volver a darle seguridad, resguardo a este monumento de la ciudad de Buenos Aires y de la Argentina toda a través de este enrejado. La puerta habrá que blindarla nuevamente, todavía está entreabierta, la vemos desde aquí, están trabajando en ella, la destrozaron obviamente también. Estos son los principales trabajos que se están realizando. Y de limpieza, como te decía Pablo, como les decía a todos, aquí hay permanentemente un hedor, un olor nauseabundo, mezcla de alcohol, de orín, de todas las sustancias que se han derramado aquí ante la masivísima cantidad de gente que hubo en este lugar. Por eso es que se le da prioridad a la limpieza y a los arreglos del obelisco. Habrá que ver qué pasa con las gigantografías de Buenos Aires y después, desde el sector privado, prácticamente no hay comercio circundante aquí que no tenga que arreglar o la cortina de acceso o el blindex que tiene en su local, porque prácticamente todos, por lo menos una rajadura, han recibido. Gaby, perfecto. Volvemos ahí con vos en cualquier momento, contando impecable cómo quedó el centro de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que está de alguna manera retomando la rutina habitual. Gracias, Gabriel Prosperi. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde a 24, ya estamos arrancando con todo la tarde. En un día en el cual la Argentina volvió a mostrar una manifestación multitudinaria histórica. Nunca se había visto, por lo menos los que hemos visto después del regreso de la democracia en el 83, nunca se ha visto algo como lo que vimos ayer. Hay una multiplicidad de factores, pero fue una manifestación absolutamente espontánea que tiene que ver también con 36 años que no se conseguía la Copa del Mundo, lo que generan estos jugadores y el equipo en términos de identificación, la gente, las redes sociales, la globalización, la idea de estar viendo todo el tiempo dentro del vestuario con el Kun Agüero quiénes son cada uno de los jugadores. Bueno, todo eso llevó a que ayer hubiera en la calle, hay distintas estimaciones, no importa el número, 4 o 5 millones de personas. Lo cierto es que, de nuevo, la Argentina volvió a estar en la tapa de los principales diarios del mundo. Segundo día consecutivo, por ejemplo, que está en la tapa de New York Times. El lunes fue tapa del principal diario de los Estados Unidos, la coronación de Messi, el Dibu Martínez, todos levantando la copa. Está bien, es parte del negocio globalizado del fútbol, como en otros medios del mundo también. Ayer la manifestación, que más allá de lo que ocurrió en el desorden final y los incidentes y demás, fue mayoritariamente tranquila. Bueno, generó también, ¿no?, la tapa, ahora vamos a ver, del New York Times y otras publicaciones en el mundo que, por un lado, ven admirados semejante movilización de gente de manera espontánea. Por otro lado, sobre todo los países europeos, ven con cierta envidia y admiración el triunfo de la selección nacional. En medio de todo esto, ocurrió un hecho inédito, que es que la política y un gobierno que está, sin duda, esto coinciden analistas del oficialismo, de la oposición, incluso dentro del propio gobierno, en el peor momento. Es difícil encontrar un gobierno con tanta fragilidad desde el punto de vista del poder político como el que le sucede a Alberto Fernández, entre otras cosas porque ha perdido parte del apoyo de su propia dirigencia. Es decir, se está hablando todo el tiempo de las internas aún en estas cosas, como puede ser si el presidente podía tener una foto o no con los campeones del mundo. Finalmente se dio lo que de alguna manera se esperaba que sucediera con un gobierno que está totalmente debilitado. Todo el mundo quiere alejarse de ese gobierno, nadie quiere la foto con Alberto Fernández. Ni siquiera dentro de la coalición de gobierno quieren la foto con Alberto Fernández. Y el presidente finalmente no solamente no tuvo la foto, sino que la Argentina no tuvo algo que institucionalmente hubiese sido muy lógico, que es que dentro de un país democrático que acaba de conquistar su equipo de fútbol la Copa del Mundo, se pudiera festejar
en Casa de Gobierno o desde el balcón de Casa de Gobierno para saludar desde ahí ordenadamente a los seguidores y a todos los que fueron de alguna manera a manifestar su agradecimiento y su festejo con los jugadores de la selección. El que expresó de la manera más patente, tal vez de manera bien llana, lo que le estaba sucediendo es el propio presidente, que esta mañana salió a contar lo que ya se sabía, que hubo todo tipo de gestiones para que efectivamente estuvieran los jugadores en la Casa Rosada, de alguna manera saludando desde el balcón de la Casa Rosada, como había ocurrido en el 86 con Maradona capitaneando al equipo campeón del mundo. Tenían la Casa Rosada a su disposición y ellos eligieron otra cosa. Plantea Alberto Fernández hoy en una entrevista radial. Si la decisión tuvo que ver con involucrarse con la política, me encanta estar haciendo escuela con que el fútbol no se mezcle con la política. Ahora vamos a ver, hay dirigentes del gobierno nacional, Aníbal Fernández, se engancharon en un enfrentamiento muy fuerte con el presidente de la AFA, que hoy está en su mejor momento, es decir, todos, es Messi, el Dibu Martínez, Scaloni y el presidente de la AFA, están todos juntos en Scrawn y obviamente hoy tienen mucha más simpatía en la sociedad y mucho más poder real que el propio presidente Alberto Fernández. Pero al presidente lo que le pasa es lo mismo que le pasa en la sociedad. Obviamente si hay una sociedad donde hay una grieta enorme, donde las encuestas muestran que el presidente tiene 20% de imagen positiva, donde la grieta muestra que hay un 70% de la sociedad, o más, 70-80%, que ve muy mal al gobierno. Bueno, lo mismo pasa dentro de los jugadores de la selección, que tienen familiares, que tienen amigos, que tienen un entorno. Muchos de los jugadores de la selección, aparte, vienen de pueblos chicos, del interior del país, de zonas rurales, agropecuarias, donde obviamente hay una muy mala imagen del gobierno. Y nadie se quería quedar prendado a esa imagen. Y nadie quería, de alguna manera, que esa imagen fuera explotada políticamente, aunque ya hemos dicho, es difícil explotar políticamente algo que es de todos. Obviamente esta manifestación que nadie pudo hacer en democracia no tiene que ver con ninguna bandería política y es un reflejo de la sociedad saliendo a festejar, totalmente alejada del voto. Pero ocurrió algo que algunos dirán, bueno, está bien, muestra que los festejos van más allá de la política. Yo creo que en algún momento, cuando volvamos a ganar, si ganamos de nuevo una Copa del Mundo, sería deseable que institucionalmente, ahora van a ver, en Francia salieron segundos, subcampeones, e hicieron toda la pompa y todo el juego de que vienen los jugadores, los saluda el presidente y van desde el balcón de Casa de Gobierno a saludar a la multitud. A ver qué decía más temprano el presidente Alberto Fernández con Reinaldo Sietecasi en Radio Con Vos. Yo digo, bueno, sí, debo ser el único presidente que no recibió a un equipo campeón del mundo, pero también digo, creo ser el único presidente que durante su mandato la Argentina ganó la Copa América, ganó la Copa Intercontinental ganando a Italia 3-0 en Wembley. Bueno, después el presidente, más allá de esa chanza, digamos, respecto de, bueno, es un presidente que trae suerte, querrá decir el una buena que le el tocó después de pandemia, la guerra. Que el presidente trae suerte. No, después dijo esa frase que les decía, que él nunca quiso que el fútbol se incluyera con la política, siendo que operan todos en la política. De hecho, lo que dicen todos es que Alberto Fernández fue de los que jugó a fondo para que Chiqui Tapia no fuera presidente de la AFA y ahora le están pasando la factura por eso. A mí me parece que, por eso insisto, ¿no? Se lo vio al Chiqui Tapia también haciéndole el scrum a Messi y a Scaloni para que Guado de Pedro, el ministro de Interior, que fue a la madrugada de Ezeiza con el presidente de Aerolínea, que querían obviamente la foto, el abrazo y demás,
el Chiqui Tapia, que evidentemente es muy hábil y que ha aprendido de las gambetas y de la estrategia en equipo, lo abrazó, lo dejó a un costado y siguieron los jugadores sin el abrazo y sin la foto de Messi y de Scaloni. Pero más allá de eso, insisto con esto, me parece que lo que está mostrando lo que sucedió es lo que está pasando en la Argentina. Hoy nadie quiere quedar pegado a la política y mucho menos a la política de este gobierno, digamos, a la imagen con este gobierno. Ojo, le pasó algo similar a Cristina en el 2014. Le pasó algo con el subcampeonato y demás. Esa era una selección que tampoco quería la foto con Cristina. Pero bueno, es un poco... Pero ella tenía buena relación con Sabela. Claro, pero con los jugadores no querían saber nada de la vicepresidenta. Porque es un poco también el termómetro de la selección, más allá de que en la televisión pública lo llamen desclasados a los jugadores de la selección, son un poco el termómetro también de lo que pasa en los momentos históricos y en la sociedad. Lo que está pasando en la sociedad en este momento es que, nadie se quiere acercar a la foto del gobierno. De hecho, la vicepresidenta no se quiere acercar a la foto de Alberto Fernández. Es decir, no solamente no se habla con el presidente, sino que no quiere participar de ningún acto con el presidente de la nación. Dos cosas. Una, respecto de lo de la televisión pública, después lo vi, fue un recorte con muy mala leche, no era para los jugadores de la selección, no importa. Igual era una discusión que no tenía por qué darse en ese momento, pero no estaba hablando de los jugadores de la selección. Los jugadores tampoco quisieron sacarse una foto con Macri en Qatar, están en general con la política, con esa posición, pero además no hay nadie del gobierno que hable directamente con ellos, entonces todo es con la intermediación de la AFA. Entonces, por ejemplo, lo que habían planteado desde el gobierno no solamente era el tema de si salían o no salían al balcón, sino que tenían en el helipuerto cerca si iban a la Casa Rosada, lo tenían atrás de la Casa Rosada, y eso permitía una evacuación rápida si hubieran tenido que hacerla, cosa que, finalmente tuvieron que hacer, pero se tuvieron que ir a Lugano, a el área de la Policía Federal. Después, respecto de la Casa Rosada a disposición, no solamente estuvo a disposición, sino que casi que les dieron la llave, porque vaciaron la Casa Rosada para que ellos pudieran estar ahí. Y después la discusión de obelisco sí y obelisco no, lo que dice el gobierno, lo que deja trascender es que ellos habían planteado que ir al obelisco iba a ser imposible, que no había ningún mecanismo de seguridad ni de la ciudad, ni de la provincia, ni federal que pudiera contener esa situación y que sí o sí desde AFA sostenían que lo que querían hacer era ir al obelisco y ahí se dio esta discusión. Por eso, yo insisto con esto, lo que muestra es una debilidad absoluta del gobierno. Es un gobierno que no puede ordenar con la AFA porque hoy la AFA tiene más poder que Alberto Fernández. Eso es lo que yo trataba de decir. Es decir, es un gobierno que hemos visto que no solamente ante la sociedad está derrumbado desde el punto de vista de las encuestas, bueno, nadie quiere una foto con Alberto Fernández, sino que tampoco puede ordenar un operativo con la AFA porque hoy el poder no está en Alberto Fernández, está en el Chiqui Tapia y dice, no, ¿quién sos vos? Digamos, siendo que los gobiernos, sobre todo los últimos gobiernos, pasó con el gobierno de Cristina también, siempre han tenido mucho poder de influencia porque tienen mucho dinero. Tienen mucho dinero a través de YPF, de aerolíneas, tienen mucho dinero a través de todo el marco del fútbol, pero ha llegado un momento donde el gobierno está en tanta debilidad que ni siquiera puede organizar con el presidente de la AFA este operativo. Respecto a lo que se dice y lo que no se dice en la televisión pública, yo tengo la impresión de que, no en el caso de Alberto Fernández, sí en el caso de el resto del gobierno, permanentemente han tratado de meter en esto la discusión de si el festejo era la manifestación popular y los que criticaban al gobierno, ahora tenían la manifestación popular que lo sobrepasaba. El canal que más festejó lo que pasó ayer fue TN, el que más lo criticó fue C5N. Tomen un poco dimensión de lo que sucedió, porque efectivamente la manifestación fue una manifestación popular que desbordó las fronteras políticas, pero la interna del gobierno no le permitió al gobierno darse cuenta de que no todo es River Boca, no todo es el discurso de si los jugadores no me apoyan o si no me dicen esto, yo salgo y digo esto, o
Sí, pero me parece importante Sí. aclarar que esa no era la discusión que se está dando en la televisión pública. Te lo digo con pleno conocimiento de causa porque estamos hablando con mi compañero de la radio todas las mañanas y no era eso lo que está diciendo, y al margen de que esa discusión no tendría que haberse dado en ese momento, no estaban hablando y él no estaba defendiendo Está bien. la idea de que los jugadores... Puede ser. Yo vi unos minutos en los cuales se decía que no era popular el que no dialogaba con el gobierno, o que no elogiaba al gobierno y que por ahí hacía guiños a la oposición. ¿Qué importa si un jugador le hace un guiño a Macri o le hace un guiño a Alberto Fernández? Esa era un poco mi visión, empezar a filosofar con eso y empezar a plantear una visión respecto a... Me parece que hay algunos que se pasan de rosca, digamos, en la dinámica de lo que fue en su momento la mística del kirchnerismo con Cristina, pero bueno, puede ser, hay que ver todo el contexto. No sé ni siquiera de quién es la persona que estamos hablando, vi un poquito el contexto de lo que había y claramente son cuestiones de microclima. Ya está Martín Lustó, está Lucas Romero. Sí quiero ver esto de Aníbal Fernández, porque Aníbal Fernández es un hombre inteligente y además es un hombre del peronismo, es decir, es un hombre que viene hoy armando con Alberto Fernández tratando de sostener un gobierno que termina el 10 de diciembre del año próximo, como sea, y el peronismo va a seguir. Y es hoy uno de los que está tratando de, bueno, más o menos llevar al gobierno al final de su mandato como sea. Y salió a desnudar un poco todo el tema de la interna, el operativo. Dijo que el Chiqui Tapia, el presidente de la AFA, era un cachivache de pacotilla. Yo no lo conozco a Chiqui Tapia, no sé cuál será su actuación. Todos elogian el trabajo que ha hecho en la selección para mantener unido a jugadores que son muy difíciles de mantener unidos. De hecho, se veía a todos abrazándolo, la Copa del Mundo. Evidentemente, en términos de resultado, logró que Argentina sea campeón. Todo rédito desde el punto de vista económico, todo rédito desde el punto de vista de vender la marca argentina, selección argentina en el mundo. Es decir, es un hombre que hoy es como atacar directamente a Messi o a Scaloni. Y lo hizo un ministro de este gobierno, que está en el quinto subsuelo de la opinión pública. Es raro. Dijo Aníbal Fernández, el presidente le ofreció, y en el grupo había jugadores que querían ir y había otros que no. La expresión que ellos sostenían era que no querían ligarse a la política, igual nadie decía que se comprometieran, y después contó la discusión que hubo respecto al helicóptero y por qué no podían festejar en la 9 de julio, que visto lo que fue ayer la manifestación, parece racional, digamos, era muy difícil que se metiera ahí el micro para después salir, pero... bueno, este es Aníbal Fernández en estado puro. Lo que le falla a Aníbal Fernández es que no está en un gobierno ya, el segundo gobierno de Cristina. Está en el gobierno de máxima debilidad institucional. Entonces no puede lograr ni siquiera alinear un operativo con la AFA, porque la AFA le marca qué es lo que quiere hacer y qué es lo que quiere no hacer, y el gobierno no tiene facultades, digamos, para poder hacer otra cosa de la que se hizo ayer. Lo tengo a Juan Dilón. Lo tengo a Juan Dilón en Francia. Hola. Juan, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Muy amable. Hola Maxi, ¿cómo estás? Buena tarde, ¿cómo estás? Acá horrible, la verdad que te digo primero. Bien, Juan. Bueno, el festejo de la Argentina dio la vuelta al mundo y también dieron la vuelta al mundo los memes sobre la selección francesa, sobre Mbappé. Pero efectivamente también en Francia hubo festejos por el segundo puesto. Sí, exactamente. Una vez que llegó el seleccionado aquí a Francia, fue directamente el día lunes, ¿no? Seguido obviamente a lo que fue la Copa Mundial del domingo. Inmediatamente el lunes a la mañana emprendieron el regreso. Estaban a la tarde ya del lunes, por lo menos tarde-noche aquí en París. Y fueron a Plaza de la Concordia, en el centro capitalino, si se quiere, de aquí de París, y frente, en este caso, a un hotel, el Hotel Crillon, uno de los hoteles más importantes de Francia, salieron al balcón y celebraron prácticamente, te diría, entre las 8 de la noche y las 10:30 aproximadamente, hora aquí de París. Ahí está. Entonces hicieron, esto es tradicional, digamos, que vayan ahí con el presidente, que le ceda ahí
el espacio y que puedan efectivamente... No, Maxi, a ver, no le cede nada no le ceden nada porque van a un hotel. Es decir, como si fueran a Argentina, a ver, se me ocurre el Four Seasons, el Hotel Sheraton, no hacen uso de instalaciones gubernamentales. Si bien es cierto que están a metros del Palacio del Elíseo, ¿no? A ver, habitualmente y en otras celebraciones, bueno, en este caso fue el segundo puesto, no fue el campeonato mundial, lógicamente, ya no hace ni falta decirlo. Si hubieran sido campeones, suelen hacer un recorrido por el Arco del Triunfo, Avenida Champs-Élysées, y extender un poquito el recorrido. Pero bueno, los últimos 2 eventos deportivos, en este caso de los mundiales, hay que recordar que el presidente Emmanuel Macron había ido tanto a Rusia como después estuvo en Qatar, por lo cual la relación, si se quiere, gubernamental con, en este caso, la Federación del Fútbol francés, ya estaba ligada, no era una cuestión de que el presidente se montaba después a un hecho que ya había ocurrido por la participación y la asistencia que tenía Macron. Así que se dan esas circunstancias, si querés, distintas, con estos matices. Juan, gracias, muy amable, como siempre. Ahí estamos viendo un abrazo, cómo festejaron los franceses el segundo puesto, que también era para festejar, por supuesto. Está Martín Lusto, gracias Martín por venir. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? En un ratito también vamos a hablar del fallo de la Corte Suprema en el día de hoy en favor de la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación, que es un hecho muy relevante desde el punto de vista político. Algunos dicen que fue la decisión que hundió a Alberto Fernández, que quebró la dinámica que tenía Alberto Fernández en la negociación con Larreta, con Kicillof, en medio de la pandemia. Se sintió fuerte y se mandó para un aumento a la policía bonaerense, cambiando el esquema de coparticipación unilateralmente. Cuando lo estaba negociando con Larreta, había mesas de negociación con el gobierno de Larreta, pero se sintió fuerte el presidente y avanzó como un gesto de autoridad. Y vino después un poco la debacle desde el punto de vista político. Me interesa, antes, bueno, ¿qué viste ayer, digamos, en esto que yo decía, bueno, ya lo que pasó el domingo es algo que hace mucho tiempo dejó de convocar la política, ¿no? Una salida espontánea de millones y millones de personas a la calle, y ayer volvió a suceder, bueno, con la imagen de los jugadores, ¿no? Todos buscando a los jugadores por la Ciudad de Buenos Aires o por la General Paz. Sí, no sé lo que te pasa a vos, lo que le pasa a los demás. Yo camino por la calle y estoy más contento. Los problemas continúan, pero tenemos como un breve respiro. Nosotros tenemos más o menos la misma edad. Yo estaba pensando que otros países del mundo recién estaba haciendo la cuenta. Pueden decir que alguien de nuestra edad vio 3 veces campeón a su país, pero la última tardamos 36 años. Yo creo que la gente, todos teníamos ganas de celebrar. Y fue espontáneo. Y por suerte no se politizó. Por suerte no se politizó. Por suerte no se politizó la discusión, porque no es un logro de un partido, de otro partido. No se politizó para ningún lugar. Yo estoy en desacuerdo con aquellos que tratan de ahora hacer un aprendizaje sobre el comportamiento de la selección para extrapolarlo a su espacio político. Celebremos que Argentina tuvo un mundial difícil, que salió campeón y que no se politizó. No lo politizaron los jugadores. Los que trataron de politizarlo desde el arco político me parece que no les resultó. Y ayer la gente no lo hizo. En medio de un operativo, lamentablemente el Estado, la polarización, todo lo que quieras, impide que podamos organizar algo para celebrar como corresponde algo que tardó 36 años en ocurrir y que nos tenía entusiasmados a todos. Por suerte la gente no tuvo ningún otro ánimo que el de salir a celebrar, salvo aquellos que robaron, digo, hay detenidos en la ciudad, los que estaban alrededor de los minoría obeliscos, sobre el final. Una minoría. Pero por suerte la gente, a pesar de la frustración de que no se pudo organizar, de que estuvo esperando para ver si pasaban los jugadores, el cuerpo, a pesar de no poder verlo, la verdad que tenía ánimos de celebrar. Y por suerte terminó así. Y también es cierto, a mí, yo te soy sincero, a mí me gustaría que hubieran saludado al expresidente Macri y al presidente Alberto Fernández. Obviamente no se puede en un país que está con esta tensión. Seguramente habrá tensiones similares adentro de los jugadores. Algunos pensarán una cosa, otros pensarán otras, a algunos no les importará nada. Una enorme mayoría no vive acá, sienten el país, pero por ahí no tiene afinidad con... Pero podemos sacar, aunque sea este momento de frescura y de alegría, lo podemos sacar de este ámbito de discusión política permanente, porque si no es imposible. Sí, totalmente. Y después, a ver si podemos ver un poquito la caravana, ¿no? de lo que fue el paso ahí de la selección.
Por eso yo decía, lo lógico hubiese sido que institucionalmente estuvieran ahí en el espacio en casa de gobierno. Hay una imagen que yo subí a mi Twitter de unas imágenes que tenía Diego Genú, el periodista, muy impactantes de la Plaza de Mayo llena y cantando. Cualquier imagen que veas. Y la verdad que yo siento que todavía no caigo en lo que acaba de pasar. Después es cierto que está esto del aprovechamiento político permanente. Lo escuchaba, creo que en un colega de ustedes en radio, a Moró, entrevistado, que dijo que cuando fue la selección del 86, Alfonsín no salió al balcón. Yo no me acordaba de eso. Sí, no salió, es cierto. Eso, salió Maradona con... Bueno, eso. ¿Podemos sacarle el tono político a algo que es una celebración de todos? Esto que decía, vos coincidís porque también esto interpela a la oposición desde otro lugar, ¿no? La oposición ha planteado siempre, sobre todo un sector de la oposición, ojo con el gobierno, ojo con Cristina, este gobierno va a Venezuela. Y yo vengo diciendo, este gobierno, Cristina mostró, se bajó, digamos, se bajó de la... Y se bajó, obviamente alguien se baja porque... No porque estás con las encuestas volando, sino porque está viendo que es muy difícil la carrera presidencial el año que viene. Pero es un gobierno que no puede ni siquiera imponerle a la AFA un operativo organizado de un festejo. Es decir, un gobierno que está en su máxima debilidad desde el punto de vista de qué puede imponer y qué no. ¿Vos coincidís con esa visión? Porque si es así... Bueno, se acaba la idea de cómo se arma la oposición para enfrentarse a un gobierno que la Cristina eterna. A ver, primero, yo creo que el deber nuestro de la oposición es pensar y proponer algo. ¿Sí? Nosotros, vos me conocés, lo hago todo el tiempo. Nosotros tenemos una fundación, se llama Argentina por Venir. Hay muchos de tus colegas que han venido a ver los programas que tenemos para la ciudad y para la nación. Porque queremos contribuir a que algo diferente pase en la Argentina y hay una renovación muy grande dirigencial. Ahora, también es cierto que a pesar de la debilidad del gobierno, yo lo vivo en el Senado, Cristina ha tenido intentos de un montón de reformas que desde el punto de vista institucional son graves, ¿no? La reforma en la manera de elegir el procurador, la reforma que intentó hace poco de la Corte Suprema de Justicia, la reforma judicial, todas frenadas por escasos votos en diputados. Entonces yo creo que es un gobierno que igual tiene restos de entender que cuando tiene la mayoría siempre tiene la razón. Y las instituciones son precisamente para prevenir que alguien, por una mayoría transitoria, haga lo que quiera. Y una prueba de esto es el fallo de la Corte Suprema, que le dio lugar a la cautelar de la ciudad. Vos pensás, nos olvidamos. Primero, vos dijiste, Alberto Fernández se sintió fuerte. No, Alberto Fernández tenía rodeada a Olivos por la policía bonaerense. Y en ese momento, en pandemia, había emitido tanta plata que si emitía el 0,6% más le podía dar la plata que le estaban reclamando a la provincia de Buenos Aires. No decidió hacer eso. No decidió emitir 0,6% más de lo que ya tenía emitido. Lo que decidió es sacarle la plata a la ciudad. ¿A qué equivalía la plata que le sacó la ciudad? Al doble de lo que pagamos en la ciudad de Buenos Aires por ABL, por inmobiliario y por ABL inmobiliario y patentes. A todo lo que cuesta recolectar la basura de la ciudad. A todos los sueldos de la seguridad de Buenos Aires. A todos los sueldos del sistema de salud y a 11 meses los sueldos docentes. Elegí cualquiera, eso es la magnitud de la plata que se le sacó de golpe a la ciudad Alberto Fernández en plena pandemia. Lo hizo presionado por Cristina. Yo no sé si presionado eso, pero para mí son un gobierno. Alberto Fernández, Cristina Fernández Kirchner. Es una fórmula. No sé cómo toman las decisiones. Lo que me importa es el tenor de las decisiones. De la noche a la mañana le sacó a la ciudad el equivalente a cualquiera de esas cosas que vos elijas en pandemia, cuando el presupuesto de un montón de jurisdicciones por la ciudad también había caído 20%. Lo hizo de manera inconsulta, de manera inconstitucional, y con algo que no importa si revisás la ley de coparticipación y lo que dice, o la propia Constitución Nacional, el artículo 75, no lo podían hacer. Ahora, tenía una mesa abierta de negociación con el gobierno de la ciudad, en el cual el gobierno de la ciudad reconocía recortar, digamos, los fondos. Pero bueno, pero entonces sí. El kirchnerismo tiene un modo en donde cuando tiene un enemigo político, en este caso era la ciudad de Buenos Aires, los porteños, porque no lo votan, no sé, porque en ese momento además estaban coordinando, como vos decías, las respuestas a la pandemia y había una foto permanente que para mí Alberto Fernández rompió ese día. Pero cuando tiene un enemigo político, decide que utiliza todo el poder que tiene, inclusive avasallando normas e instituciones, para someter a ese poder político. Lo hizo con la provincia de Buenos Aires con Scioli. Lo hizo con San Luis. Lo hizo con Córdoba cuando tuvo una sublevación policial, pero no le mandó ayuda.
la Corte Suprema dijo que cuando se restatizaron las AFJP le tendría que haber devuelto la plata a las provincias. Las AFJP, si no recuerdo mal, se restatizaron en 2009. No se le resolvió ese problema a las provincias hasta el 2015, lo dijo la Corte. 6 años le estuvieron sacando la plata a las provincias. Entonces, así es como entiende el kirchnerismo la dinámica política. Utilización de todos los instrumentos posibles para someter a alguien. ¿Y qué dijo la Corte? Ese fue un fallo que la Corte sacó justo cuando asumía Mauricio Macri, que tuvo que... ¿Pero qué dijo además la Corte? Cosas que el kirchnerismo no reconoce, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una ciudad constitucional federada, que puede acudir a las mismas instancias, tiene la misma capacidad a la Corte Suprema que el resto de las provincias, que no está contemplada en la coparticipación porque la coparticipación es transitoria y es de antes de la Constitución Nacional. Y lo otro que dijo es que resolvió rápido por la magnitud del riesgo presupuestario que tenía la ciudad. Sí, bueno, Larreta inmediatamente subió impuestos para compensar. Sí, bueno, pero la idea no es subir impuestos, es administrar mejor para bajarlo. Va ahora a tener que bajarlo si efectivamente están estos ingresos. Básicamente el tema de ingresos brutos a las tarjetas de crédito, ¿no? Así es. La suba extraordinaria. Esperamos un segundito, ahora vuelvo con vos. Lucas Romero, bueno, ¿qué pasó ayer? Esto que vimos ayer, no sé si tenemos algunos elementos, Pablo, para que cuentes un poquito lo que pasó con el operativo y bueno, cómo fueron las idas y vueltas. Sí, hubo varias instancias. Te diría que todo esto empezó el lunes por la tarde, cuando los 3 ministerios de seguridad de Nación, Provincia y Ciudad habían acordado un recorrido que incluía, entre otras cosas, además de la avenida 9 de Julio, incluía un tramo de avenida Libertador y Figueroa Alcorta. Eso iba a permitir que mucha gente se acercara a saludar el micro de la selección, pero más esparcida en el lugar alrededor de toda la ciudad de Buenos Aires. Este era el cronograma que se había, o el recorrido que se había acordado entre los ministerios. Por la mañana, por decisión de Chiquitapia, ese recorrido se cambió y se decidió omitir toda la zona de Libertador y que directamente fueran por Lugones. A ver si podemos mostrar un poco, ahora volvemos, Pablo, Sí. A ver si vamos mostrando un poco cómo se llenó inmediatamente toda la 9 de julio, no sé, Claro, traí más de 1 millón porque de personas. esa Después lo que decisión, pasó en Richeri, lo que pasó en General Paz, que también estaba cortada. esa Desde decisión, muy temprano a la mañana. Sí, sí, claro, esa decisión de no ir por Libertador hizo que todo el mundo se concentrara en 9 de julio y que el micro no pudiera pasar. ¿Qué hizo hubo una discusión durante la mañana entre los ministerios y Chiquitapia y las autoridades de la AFA, que se termina zanjando de la siguiente manera. No podemos pasar por la 9 de julio, por el obelisco. A la Casa Rosada no vamos a ir. Bueno, vamos a saludar desde el rulo de Avenida 9 de Julio y Autopista 25 de Mayo. Esperamos un poquito, porque tenemos los tres tuits del presidente de la AFA que generaron una reacción muy, muy fuerte. Sí, 2 que generaron una reacción y después el Chiquitapia cuando dijo, bueno, salió todo bien. Festejamos, claro. Festejamos. Puso, no nos dejan llegar a saludar a toda la gente que estaba en el obelisco, los mismos organismos de seguridad que nos escoltaban, estaba escoltando la Policía Federal, no nos permiten avanzar. 1000 disculpas en nombre de todos los jugadores campeones, una pena. Y para dejar más claro de qué estaba hablando, agregó, agradecemos a la provincia de Buenos Aires, encabezada por su ministro de Seguridad, Sergio Berni, que fue el único que acompañó durante toda la recorrida hasta la entrada a la capital sin registrar ningún incidente, permitiendo a los jugadores abrazarse al pueblo argentino. Igual lo de ningún incidente tuvo su interrupción cuando se tiran del puente. Cuando 2 hinchas se tiran. 2 hinchas. A uno lo abrazaron realmente. Es importante aclarar que este tuit que dice, ¿dónde está lo de ningún incidente? Acá está, lo estamos viendo en pantalla. Es posterior a que se tiren. Exacto. Es posterior a que se tiren del puente. Es decir, muestra un poquito que Chiquitapia por lo menos no tenía cabal conocimiento de lo que estaba sucediendo. Porque ese incidente es también lo que dispara que ellos vuelvan al predio de Ezeiza y hagan la recorrida como terminaron haciéndola en helicóptero. Porque ahí termina de decidir Aníbal Fernández o digamos la Policía Federal que de ninguna manera eso puede seguir así y los jugadores Hubo un están de paso acuerdo. previo a esa decisión, que también es importante contar, que cuando estaban avanzando y veían que no se podía avanzar porque estaban avanzando a 3 kilómetros por hora, nosotros lo contamos esto ayer acá, que hubo un primer operativo que se dijo, bueno, desviémonos al mercado central y que ahí el helicóptero los espere para volver a la AFA o para ir a Casa Rosada. Esto se le llegó a plantear a los jugadores y a la AFA y la AFA dijo que no. Siguieron adelante y unos minutos después se sucedió esta imagen que es la que estamos viendo, la del puente. A ver, y ahí la decisión fue
tajante. No podemos seguir adelante, no había manera de ingresar a Capital Federal, estaban todos los accesos cortados y lo que cuentan las fuentes es que hubo una conversación muy tensa entre Chiqui Tapia y Aníbal Fernández, y lo cuenta hoy también Aníbal Fernández en una entrevista radial que hizo en La Red, donde dice al Chiqui Tapia no se le entendía lo que decía. Dice textualmente, dando a entender... me llamó a mí y no se le entendía nada. Sí. Me llamó enojadísimo porque decía que lo habíamos traicionado, que ellos querían seguir, pero cuando él me decía eso, los jugadores ya estaban en el helicóptero. Después Aníbal Fernández dijo, también Bernie no organizó nada, nosotros planificamos todo. Lo que te quiero marcar, Y Maxi, le dijo cuando Aníbal al dice... presidente de la AFA, si pretende seguir su jugada, que la haga él, pero nosotros no ponemos en riesgo la vida de los jugadores. La aglomeración era cada vez mayor, la posibilidad de avance era nula y se venía la noche. Maxi, te hago una aclaración. Cuando acá dice no se entendía lo que decía, lo que no está diciendo es estaba borracho, porque estaba tomando en el micro con los jugadores. Bueno, esto no lo dijo, todos no, borrachos. pero es lo que dejaron trascender. Bueno, pero era por cuenta del ministro de Seguridad Claro. eso, porque si el ministro de Seguridad dice eso, que corra en cuenta por el ministro de Seguridad. Te estoy contando la reconstrucción que hacen las fuentes sobre lo que Está bien, pasó. pero que Digamos, si el no lo ministro estamos- lo no lo estamos sugiere, que lo diga diciendo no, que nosotros. lo diga Con no. toda la el letra. Igual ministro de esa Seguridad. tensión entre Bernie y Aníbal Fernández se deja ver a partir del tuit del Chiqui Tapia, pero la verdad es que hasta ese momento venían negociando ciudad y provincia y nación bastante bien, no nos enterábamos de cómo seguía la cuestión, pero como vos decís, terminaba resolviendo Sí. la... Más o menos, esperamos un segundito, Pablo, hubo esperamos un muchas segundito. tensiones en el medio y se ve en un tuit anterior al que vos mostraste, se ve en un tuit donde dice, bueno, de acuerdo a lo que nos dicen las autoridades de los ministerios, vamos a hacer esto, tipo 11:30 de la mañana. Inmediatamente salió ese tuit y las fuentes de los ministerios de seguridad estaban diciendo, no, Yo lo que nosotros digo, no tenemos yo nada lo que que digo ver. es que el ministro de Seguridad, que opera por todos lados, y por de acá, de allá y demás, que diga Claramente. él claramente en on lo que quiere decir. No que dice una cosa como si fuera también, entra en la jugada. Él es el ministro de Seguridad, él es el que tiene la responsabilidad. En todo caso, lo que estamos planteando es que mirá la debilidad de este gobierno, que el ministro de Seguridad no puede imponer un operativo de organización de un festejo. Esta es la debilidad de este gobierno. Y dicho sea de paso, la pregunta es si esa debilidad de este gobierno tiene que ver también con que parte del gobierno no le responde y lo bombardea y lo hackea. Y no solamente digo Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, sino la idea de que muchos ayer consideraban, bueno, que está bien que Alberto Fernández no tuviera su foto con los jugadores de la selección. Ahora, si el ministro de Seguridad quiere decir algo, que lo diga él. Tan pícaro que es con la lengua y demás, tan, digamos, siempre dice que no le tiene miedo a nada, que se anima a todo, que lo diga él. No que diga las cosas y después tira la fuente, dicen esto, dicen lo otro. Está en el Congreso, atención porque no hubo quórum, en el Congreso era importante porque creo que había que debatir el tema moratoria. Está Diego Nicolás en el Congreso. Diego, ¿qué está pasando ahí en Diputados? Hola Maxi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mira, acá en Diputados se está dando una situación de incertidumbre con respecto al avance de la sesión que podría llegar o no a comenzar en los próximos minutos. Hay que tener en cuenta que se realizó una reunión de labor parlamentaria en donde se iban a tratar algunos temas como por ejemplo moratoria previsional, se iba a hablar también otro de los temas sensibles que es la creación de universidades y el oficialismo decidió incorporar a último momento la posibilidad de tratar la tan controvertida y hablada ley de alquileres. Pero claro, para esto hacía falta quórum, los tradicionales 129 diputados para que comience. Bueno, acá el bloque de Juntos por el Cambio, en todas sus expresiones, de todos los bloques internos del interbloque de Juntos por el Cambio, han decidido no dar quórum. Por lo tanto, la posibilidad de que se realice esta sesión ya prácticamente va cada vez a tener menos chances porque el oficialismo no logra conseguir los 129 diputados de esta manera. Veremos qué pasa en los próximos minutos. Ya hay muchos legisladores del oficialismo que están sentados en el recinto, pero todo hace indicar que no van a conseguir el número necesario como para que se traten estos temas previstos para la tarde de hoy.
Diego, repetí los dos temas que estaban en agenda. A ver, había dos temas. Una, moratoria previsional. El otro tema, creación de universidades. Y a último momento se incorporó ley de alquileres. Estos tres temas iban a estar en la sesión de hoy a la tarde. Pero te repito, Juntos por el Cambio, en todas sus expresiones, ha decidido no dar quórum. Bueno, Diego, ahí vamos a ver si sale alguien a hablar. Hicieron ahí una pequeña conferencia de prensa. Creo que el tema moratoria es un tema relevante, ¿no? Porque se cae a fin de año y estaban planteando la reapertura de moratoria. No sé si está Lustó en el Senado, no sé si ya la tratamos en el Senado. O sea que... Una moratoria previsional. La reapertura de una moratoria previsional. Sí, a ver, el kirchnerismo en vísperas de elecciones del año anterior hace moratoria. En lugar de resolver cómo funciona el sistema previsional, lo que hace es, para aquellos que no pudieron ingresar y que hoy tendrían que tener la edad o algún otro requisito, hace una moratoria. Porque no tienen aportes para jubilarse. Pero no resuelve el problema de los excluidos a lo largo del tiempo. Entonces vamos emparchando un sistema. En este caso, es para aquellos que tienen algunos años de aporte. Vos sabés que desde la que se hicieron las AFJP, la ley que nos rige, la 24241, la ley de esa época, entonces tiene dos componentes. Tiene el componente de edad y tiene el componente de cantidad de años de aporte. Hay gente que llega a la edad, pero no llega con la suficiente cantidad de años de aporte. Nosotros no votamos ninguna moratoria. Nuestro espacio nunca votó una moratoria de esas porque es injusta en cómo se... Primero, es injusta. En algunas ha sido 150 veces más generoso con el que no aportó que con el que aportó. Y además no están calibradas para ser sustentables en el tiempo. En el caso de esto, además, presentamos una alternativa. Lo mejor y lo más prolijo es dar de baja el requisito de los 30 años de aporte. Entonces, cuando vos llegás, te podés jubilar a los 65. ¿Qué tenés? ¿15? Bueno, te toca la PUAM. O la PUAM más un plus, pero eliminemos ese doble requisito, era para las AFJPs. Hoy estás con el doble requisito, pero de vez en cuando ves que excluís gente del sistema. Resolvamos el sistema provisional con una discusión profunda, no con un parche tras otro, porque con un parche tras otro, después resulta que no podés pagar las jubilaciones que corresponden. No, lo que está claro es que si se sigue con esta lógica y tenés 35% de trabajadores informales, tenés que hacer una moratoria cada... Pero no es que tenés una moratoria cada tanto. Vos ya tenés... Yo escribí un libro en el año 2002. Ya tenés la PUAN, la pensión adulto mayor. Vos necesitas una prestación universal a la vejez. No es solamente por un tema de solidaridad, porque tenés desempleo, porque tenés informalidad, sino porque como ANSES, las jubilaciones se pagan en parte con impuestos de rentas generales. Aquel que está pagando un poquito de IVA... está contribuyendo a que alguien cobre. Entonces es un tema de justicia. El tema es que la tenés que calibrar como corresponde para que el sistema sea sustentable en el tiempo y no decidir cuánto es de la noche a la mañana sin un solo cálculo actuarial. Argentina, el sistema previsional, pensando qué es lo que hicimos, lo privatizamos en el 94, lo restatizamos en el 2009. En el medio, entre eso, hubo una moratoria. Después hubo otra moratoria. Después, cuando vos lo privatizaste, le sacaste plata a las provincias para financiar la transición. Cuando lo restatizaste, no se la devolviste. Vino la Corte y te dijo que la devolvieras. Después de 3 sistemas de actualización, ahora estás haciendo otra moratoria y en el medio la reparación histórica. No hay ningún país del mundo que el principal gasto del Estado, el principal sistema de redistribución que tiene cualquier Estado moderno, lo toquetee así. No se puede. No se puede. Hay que abordarlo técnicamente, hay que abordarlo en los ámbitos que corresponde, hay que llegar a acuerdos y eso es lo que hay que llevar adelante. Pensá lo otro que estamos hablando de la ciudad. Digo, la coparticipación, vos dijiste, es una transitoriedad del año 88, que en el 94 te dijeron en la Constitución, che, tienen 2 años para... Sí, y nunca se hizo. ¿Sabés cuántas veces se reunió en los últimos 10 años la Comisión de Coparticipación del Senado? En los últimos 10 años, 10 veces. Ahora, claro, si vos llevás los temas a último momento, si no hay un diálogo profundo sobre los temas que se quieren tratar, es muy difícil. Sí, y plantea un problema de fondo, que si no te estás administrando siempre la coyuntura, digamos. El gobierno no le daban los números, entonces sacó una nueva fórmula con el acuerdo con el fondo para licuar parte de las jubilaciones. Así es. Porque no le daban los números, si no, no podía pagar las jubilaciones. Y este año licuás de nuevo las jubilaciones y vas compensando como podés con suma fija para que en el agregado los números te cierren. Hay otra manera de hacer las cosas y hay que llevarla adelante. Martín, gracias, muy amable. Ahí está Martín Lustó. Perdóname, Lucas, vamos a lo que pasó ayer. ¿Qué estás interpretando, digamos, en esta manifestación que sorprendió a todos, ¿no? por la magnitud?
Sí, lo primero eso, ¿no? Una expresión de júbilo sin parangón, sin antecedente, ¿no? Yo creo que no es irrisorio pensar que entre el domingo y ayer un tercio de la población argentina salió a las calles a festejar. Lo cual habla del combustible de esa expresión, que es la pasión que la gente siente por el fútbol, una pasión que creo que se ha generalizado incluso transgeneracionalmente, incluso también en los sectores femeninos, que a lo mejor en mucho tiempo atrás no eran tan seguidores del fútbol. Bueno, todo eso se vio reflejado en esa expresión masiva que vimos ayer. Ahora, eso ocurre en un contexto donde creo que es el otro combustible de ello, que es la necesidad de la gente de festejar. Esta es una sociedad que viene atravesando un proceso de frustración, de carencias, que lo hacía a este triunfo mucho más necesario de ser festejado que en otras circunstancias. De hecho, sistemáticamente los jugadores mencionaban desde Qatar, queremos darle una alegría a la gente. O sea, haciendo referencia a que efectivamente la gente estaba atravesando un momento difícil. Entonces, yo creo que ahí es donde se entiende, yo no sé si hablaría de que los jugadores quisieron despolitizar el festejo. Yo creo que los jugadores quisieron apolitizar el festejo. Es decir, no prestarle a la política el escenario para co-festejar juntos este triunfo. Y ese es el motivo por el cual creo que no quieren ir a la Casa Rosada, ¿no? Así como no se resistieron a una foto con Macri, estando Macri en Qatar mucho tiempo, bueno, tampoco querían ir a la sede de gobierno, que es la sede de la política. En un contexto donde la sociedad tiene un sentimiento refractario hacia la política, porque la política está en deuda con la sociedad. Ese es el sentimiento que creo que los jugadores asumieron en forma de representación social y dijeron, no queremos festejar con la política, queremos ir a la 9 de julio. Después pasó lo que pasó, como lo decías vos en tu comentario, ¿no? Me parece que un festejo que no tuvo gobierno. No hubo un gobierno conduciendo eso. A mí me sale pensar que creo que el gobierno comete el mismo error que cometió con el festejo, con el funeral de Maradona, que es no reconocer el condicionante de la contraparte. En aquel entonces las familiares de Maradona dijeron, queremos el festejo así, hasta esta hora, y nos queremos ir a hacer nuestro festejo privado. Y el gobierno quería extenderlo porque había mucha gente, porque decía que quería entrar a ver el féretro. Ahora, esto fue 10 veces lo de Maradona, ¿no? Y es más. Pero acá pasó lo contrario. No, claro, pero acá dejaron hacer la AFA. Permitime hacer el análisis completo. Porque, es más, la gente se agolpó a la Casa Rosada porque quería entrar, porque sabía que se terminaba y eso produjo... Bueno, acá yo creo que el gobierno no entendió que los jugadores no querían ir a Casa Rosada. Y creo que hasta último momento intentó que eso ocurriese. En un gobierno, porque digo, la verdad que estas circunstancias que vivimos ayer es un microepisodio que explica muy bien las disfuncionalidades de este gobierno. La dificultad para tomar decisión, la dificultad para coordinar acciones entre todas sus áreas, la dificultad para coordinar intragobierno entre el Ministerio de Seguridad de Nación y el Ministerio de Seguridad de Provincia. Quedó explícito en el cruce entre el Chiquitapia felicitando a Berni y hoy Aníbal Fernández cuestionando al Chiquitapia. Es decir, me parece que se vio todo eso reflejado en un contexto en donde la masividad del festejo hacía todo más difícil, ¿no? Pero me parece que yo entendería más que los jugadores quisieron apolitizar el festejo más que despolitizarlo. Igual te agrego una cosa, porque desde la ciudad, desde la provincia, desde la nación, desde muy temprano estuvieron haciendo todas las aclaraciones posibles para que nadie interpretara que la policía estaba ni cerca de una represión. Cuando iban a tirar agua, avisaban que iban a tirar agua para refrescar a la gente. O sea, hubo un operativo bastante coordinado. Yo tiendo a ser bastante crítica de las policías, lo aclaro desde ese lugar. Hubo un operativo bastante coordinado para que la situación no se desbordara. Por supuesto que la gente ayudó, pero también me parece que en este caso, aún habiéndose decidido lo que estaba proponiendo la AFA, bastante se pudo controlar la situación en todo el área, que era muy grande. No, claro, semejante cantidad de gente... Eran casi 5 millones de personas circulando. Quiero por toda decir, no la es ciudad. solo el milagro de que la gente se portó bien, por decirlo de alguna manera. Eso también pasó. Pero hubo ahí un control bastante mejor que en otras oportunidades. Después creo que la ausencia de la foto es un síntoma, ¿no? Es un síntoma que yo creo que la política debería tomar nota. Las declaraciones de Alberto hoy no son declaraciones felices, ¿no? Porque creo que comete varios errores. Primero,
pone la falta en los jugadores y no en el gobierno. O sea, no fueron a la Casa Rosada porque estaban cansados. Segundo, me parece que se apropia del mensaje. El mensaje de los jugadores de no queremos la política y él se apropia de ese mensaje, como que él lo quiso imponer. Yo soy el que quiere separar al fútbol de la política. Empezó con eso cuando decidió no viajar. Lucas, el presidente, perdóname, lo tengo a Ritondo en el móvil, pero el presidente, la verdad que desnuda, bueno, pone las cosas como son. Digamos, tal vez involuntariamente, tal vez en un gesto también de impotencia, digamos, lo que le está pasando, ¿no? Pero cuenta las cosas como son, que efectivamente los jugadores no querían mezclarse con la política en general. En general los gobiernos no hacen eso, digamos, de contar las cosas como son, pero por ahí en un gesto también de impotencia, decir, miren, nosotros tratamos de hacer esto, no podíamos y bueno, era por esto, porque no querían mezclar la política con el fútbol, los jugadores no querían hacerlo. Un segundito, pues está en el móvil con Diego Nicolás, Cristian Ritondo. Diego. Sí, decíamos, Maxi, que bueno, no iba a dar Juntos por el Cambio quórum. De hecho, ya estamos en horario de inicio de la sesión. Están pidiendo una prórroga a ver si se pueden juntar los 129 diputados, pero eso parece que no se va a lograr. Y le quiero preguntar a Cristian Ritondo, bueno, ¿por qué ustedes como Interbloque deciden no bajar al recinto, siendo que se trata temas en los cuales ustedes habían estado comprometidos previamente? No hay tema. La agenda la hizo el Frente de Todos, convoca una sesión especial el Frente de Todos, sin el diálogo con nosotros para incluir temas, salvo hoy, cuando después de las 13 horas incluyen un tema, sin que tengamos debate previo, que es alquileres, pero en el medio ponen creación de 9 universidades, sin decir por qué creamos 9 universidades, con qué recursos los vamos a sostener. Principalmente son en provincia de Buenos Aires, donde estuvieron 2 años sin escuela, donde estuvieron cerradas, donde hoy 2 de cada 10 chicos terminan el secundario, o sea que el esfuerzo de la educación tiene que estar en otro lado, pero no se discute ni si el reparto territorial corresponde a la lógica y la demanda que tienen los estudiantes, futuros estudiantes universitarios. Se hace como si fuera un reparto, si uno lo ve acá, donde están los intendentes y punteros de los distritos. El otro tema es la moratoria previsional, que implica nada más ni nada menos que casi el 0,50 del gasto del PBI, sin decir de dónde van a sacar los recursos para sostener esa moratoria, donde ya existe el PUAN como medida de solución para ese tema. O sea, la agenda es una agenda alejada de la gente, con problemas que solo necesita resolver el Frente de Todos, y por eso no tiene no solamente el acompañamiento del Interbloque de Juntos por el Cambio, sino tampoco del resto de la oposición, ¿no? Como Javier Milei, Esper, el bloque federal, que incluye cordobeses, Graciela Camaño, Florencio Randazzo, o sea, sin duda, y otros bloques menores, con lo cual queda a las claras que tenemos que volver a la normalidad. La sesión tiene que ser con una lógica que trabaje en ordinarias, que trabaje el Parlamento con las comisiones, no puede ser esas 2.000 proyectos de ley donde no entran en debate de comisiones. Una sola pregunta. Sí. ¿Va a haber extraordinarias? Nosotros, va a haber extraordinarias y nosotros lo que estamos proponiendo al Frente de Todos, que hagamos una agenda en común, que podamos discutir una agenda que involucre los temas de la gente, que seguramente el gobierno tiene necesidades, pero no creo que la necesidad del gobierno sea la creación de universidades. Sin duda debe tener otras como las que están planteando, una nueva ley con el tema de la UIF, una nueva ley que hable sobre las inversiones en el agro. Me parece que la pregunta es esa. Proteger el litio. La pregunta es esa. Sí. El ministro de Economía había planteado que era fundamental avanzar con una ley de blanqueo, porque en este convenio de intercambio de información con Estados Unidos le abre al gobierno una ventana entre enero y septiembre para poder de alguna manera incentivar a aquellos que tienen dinero informal, no declarado en Estados Unidos, lo puedan blanquear en este periodo antes de que el gobierno tenga pleno acceso a esa información. Hay toda una discusión de qué información va a acceder el gobierno o no, pero más o menos así lo presentó el gobierno. Obviamente que está buscando mejorar también la recaudación para cumplir las metas con el FMI. Hay un acuerdo en este tema con el Fondo Monetario. ¿Hay acuerdo con ese tema para que se pueda tratar? Porque obviamente cuanto más tiempo pase, menos posibilidad va a haber para que pueda resultar exitoso ese blanqueo.
Maxi, el primer tema es que no vimos el proyecto porque no ingresó a la Cámara, con lo cual es muy difícil opinar sobre algo que lo que vamos teniendo, lo que sale en los medios, que los informan ustedes. No tenemos información ni de parte del Ministerio, ni en forma formal ni informal, lo es en blanqueo. El convenio, no sabemos cuál es, ese también el que nos comunican ustedes, lo hemos requerido para mirar en la Cámara cuál es el convenio que tiene pase de información que se ha firmado, tampoco lo tenemos. Con realidad, para avanzar en un proyecto de ley tendríamos que tener mucha más información y entender de qué se trata, qué tipo de blanqueo, cuántos meses dura, entendiendo que estamos próximos a que asuma un nuevo gobierno. Estamos en el último año. ¿Pero hay un diálogo sobre ese tema? ¿Sobre ese tema ya ha habido algún diálogo? No, ninguno, Maxi. De hecho, el presidente del bloque del oficialismo me dijo que tampoco lo conocía. El proyecto, en la reunión que tuvo con los 3 presidentes del bloque, con Mario Negri, con Juan López y conmigo la semana pasada, me dijo que todavía él no lo tenía tampoco, así que no podemos avanzar, por eso digo, no tenemos ni comunicación ni informal, porque es un proyecto que no tenemos. Todo el punteo es el que sale en los medios, el que te podemos escuchar, que decís vos que lo tenés, no, pero el proyecto no llegó ni el borrador, así que no podemos opinar sobre algo que no vimos, que no sabemos los tiempos, cuánto va a durar, qué tipo de impuestos se pone, qué tipo de cosas van a ingresar, si sociedades, si propiedades, si particulares, si cuentas. Así que no lo sabemos y seguramente después los técnicos, una vez que llegue el proyecto, lo podrán ver y lo podremos discutir. Bien. Ritondo, gracias. Muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Ahí está el presidente del bloque del PRO con este tema, ¿no? Disculpame. Un comentario a propósito de esto. No está clara la posición del ministro de Economía respecto de esta moratoria, ¿no? Porque el proyecto surge del kirchnerismo, el kirchnerismo plantea que el costo es cero, es neutro, porque los que ingresan al sistema son cubiertos por aquellos que están por ingresar y van a adelantar cuotas, porque no tienen las cuotas que tuvieron que hacer para llegar al momento de jubilarse con los aportes necesarios. No está claro si ese resultado es cero. Y tampoco está claro cuál es la opinión del fondo respecto a este proyecto. No, por eso le preguntaba por el proyecto de blanqueo, porque creo que es el único importante que tiene en agenda, importante en términos económicos, sí. No sé, después de todos los temas, pero pasado el presupuesto, este es el único proyecto importante que tiene económico que aprobarse ahora en el verano. El ministro decía que en febrero querían tenerlo aprobado, pero bueno, está diciendo Ritondo, que además tiene un diálogo, me imagino, directo con el ministro de Economía, con Sergio Massa, que no estuvieron dialogando el tema. Llama la atención. Bueno, todos querían sacarse una foto con Messi y Perotti, el gobernador de Santa Fe, los enganchó ahí está, a Messi, a De María en el aeropuerto. Sí, llamó la atención esta foto porque, como vieron antes, los jugadores no querían sacarse foto con Alberto Fernández, tuvieron una situación con Guado de Pedro, medio confusa, pero fíjate en esta foto, a los abrazos y besos, incluso se lo ve a Messi que no estaba nada reactivo a la hora de ser recibido por el gobernador Omar Perotti. Se ve que hay algún tipo de vínculo. Hay que recordar la relación de la Fundación Messi con la provincia de Santa Fe, donde tiene una gestión esa fundación y donde Messi hace permanentemente donaciones para su provincia. Seguramente haya relaciones entre Messi y el gobernador, también entre la familia de Messi y el gobernador, pero bueno, se ve una imagen mucho más cercana a la que se vio con Alberto Fernández, que no se vio ninguna imagen y se trató de esquivar todo el tiempo esa foto. Acá, mira, abrazo, beso, sonrisa y ningún tipo de problema con el gobernador Perotti. Evidentemente la idea de despolitizar no es con todos lados igual. Bueno, pero es una foto que no va a tener la trascendencia con figuras una foto con un político. No, y además es en Santa Fe donde, claro, era todo un poco más el pago de Messi y María. Llegan ahí, tenían otro espacio, digamos, ¿no? Hay otra cercanía con la política local, ¿no? Cuando los actores bajan a las localidades, me imagino que lo va a hacer la recepción de algunos jugadores en los pueblos, ¿no? Tienen otra recepción y cercanía, sí. Hay creo algo previsto mañana para Mar del Plata con el Dibu Martínez. 4 de la tarde. Además del mural enorme. Ya le hicieron el mural. Efectivamente. Y la caravana de Julián Álvarez también en Calchín. Hubo interna también en Juntos por el Cambio con Larreta por el tema de lo que pasó en el Obelisco, lo que veíamos al principio del programa. Y el operativo de seguridad. Salió con todo Patricia Bullrich a cruzarlo a
a Larreta. Y la gente de Patricia Bullrich y la gente de Larreta que se fueron contestando en tweets. Por un lado, Juan Pablo Arenaza, del equipo de Patricia Bullrich, que puso una imagen del obelisco. Porque claro, había gente que se había subido al obelisco ya el domingo, entonces como eso había sucedido, sacaron la escalera y aún así la gente se subió ayer, colgándose de cables, trepando y demás. Entonces con esa imagen Juan Pablo Arenaza puso: si te toman el obelisco nunca vas a poder gobernar un país, la Argentina necesita orden para poder vivir en paz. Y ahí hubo entonces un intercambio. Es fuerte, ¿eh? Hoy es el hombre de mano derecha, ¿no?, de Patricia Bullrich, que dice, si te toma el obelisco no vas a poder gobernar el país. Sí, estaba muy enojado Juan Pablo Arenaza, que planteaba, bueno, que se debería haber hecho en otros términos la discusión con la Nación, que prácticamente se liberó a la Nación para que intervenga sobre todo esto y se descuidó la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Le contestaron desde el larretismo, ¿no? Claro, es un legislador porteño, Juan Pablo Arenaza, y le contestó un diputado nacional. Todos obviamente son parte del PRO, pero en este caso estamos hablando de los armados presidenciales para el año que viene. Y Álvaro González le puso: che, Arenaza, no podés caer tan bajo. Querer meter la interna es no tener vergüenza. Sos un vándalo más. Bueno, ya se picanteó un poco, como que ya podrían debatirlo en WhatsApp. También, si quieren. Es la tensión de fondo entre Bullrich y Larreta, ¿no? Sí, en un contexto donde, bueno... Digo, los actores son secundarios, esto que estamos mencionando, digamos. La frase está Hay un comentario, digamos, con un intento de aprovechamiento de una circunstancia que ciertamente era difícil, ¿no? Cómo cubrir la seguridad del obelisco con tanta gente alrededor. Incluso entiendo que se había sellado la entrada y aún así... la vulneraron, ¿no? Claro, pero Patricia Bullrich plantea el tema del orden, ¿no? Como eje justamente ordenador de su campaña, ¿no? El orden. Pero era difícil poner orden ayer. Era muy difícil. En la 9 de julio con 1 millón de personas. Era una circunstancia complicada, con mucha gente. Y además, insisto, creo que Florencia lo destacaba. Me parece que la sensibilidad que había de tener para que una chispa no genere un desborde que después sea aún más incontrolable en un contexto de una movilización tan masiva, ¿no? Es que es un poco lo que vos planteabas. La gente no salió a protestar ayer. Ayer salió a celebrar. Sí. Es decir, el ánimo era totalmente distinto. Y no había ninguna convocatoria, solamente era todo espontáneo. Entonces, claro, no había a quién preguntarle por dónde va a ir. Ni tampoco a dónde ir. Estaba perdida y no sabía cómo iba a ser el recorrido de la selección y esperaba con mucha paciencia. Lucas, se enteraba porque hablaba con sus conocidos que estaban en otro punto de la ciudad. Vos antes planteabas que el gobierno quería estirar los festejos o en la conmemoración en el caso de lo de Maradona. Me parece que en ambos casos, más allá de que pudo haber existido esa posibilidad, ese deseo, también se les desbordó la cantidad de gente y decirle, en ambos casos, decirle a la gente, a la cantidad de gente que había, señores, hasta acá, ahora váyanse a sus casas, es algo que no lo puede gobernar nadie, desde Perón, de cómo era, vuelvan a cuando los mandó a sus casas. Lo que yo digo es, no, te abren 45. La dificultad está desde el vamos. Sí. En los dos casos tenías manifestaciones masivas. La organización es más inteligente si desde el vamos tiene, digamos, fijado los límites sobre los cuales tiene que operar. Esto es lo que creo que falló. Porque, digamos, si el gobierno hubiera sabido de un momento... A ver, ¿cuál era el objetivo de los jugadores? Ir a la 9 de julio. Viendo la movilización, ¿uno pensaba que podían ir hasta la 9 de julio? No. Claramente. Ahora, si ellos hubieran convalidado ese deseo de los jugadores de no ir a la Casa de Gobierno, y desde el mensaje que vino desde Roma, hubieran intentado organizar algo en función de esos límites impuestos por los jugadores, quizás uno podía haber visto un gobierno con un intento de organización un poco más inteligente. Pero yo tengo entendido que la AFA no solamente no quería ir a la Casa Rosada, sino que planteó específicamente el obelisco. Después empezaron a dudar desde una Roma. Vez que estaban. Desde Roma. Cuando específicamente el obelisco. Sí, porque los jugadores querían ir a festejar con el pueblo, a la sede del pueblo. Se habló del puente que está sobre la 9 de julio, nadie imaginó esa cantidad de gente. Me parece que eso... Y además también me parece que al gobierno, especialmente con gente mayor en su mayoría, el recuerdo del 86 me parece que le jugó en contra, porque se imaginaron una movilización de esa magnitud, la del 86. Y esto, te diría, quintuplicó, ¿no? La del 86. No sé cuánta gente hubo en el 86. Hay un tuit de Scaloni. Sí, hay un tuit con una foto
que se ve en Instagram, se ve un poquito mejor. El sueño de todos los argentinos se hizo realidad. Eternamente agradecido, emocionado por verlos felices. Ustedes fueron el jugador número 12. El tuit que acaba de sacar Lionel Scaloni, técnico de la selección nacional, agradeciéndole a toda la gente con esa foto impresionante de la gran caravana que era el micro rodeado. Esta foto no se vio tanto, me parece. El micro rodeado en el trayecto hacia la ciudad de Buenos Aires. Te dejo picando, Lucas, para después del corte, un poquito de esta discusión, ¿no? Argentina es un país que tiene 95-100% de inflación, 40% de pobreza, una situación económica donde semana a semana se está viendo qué pasa con el dólar, qué pasa con las reservas, cuál va a ser la transición y demás, pero muestra estas cosas, ¿no? La gente, es un diciembre donde la gente en vez de estar, bueno, están las protestas obviamente toda la semana de los piqueteros, movimientos sociales y demás, pero también sale a festejar esto, un triunfo, ¿no? Y después es un país que se conduce institucionalmente con la idea de que alguien nos va a sacar de esto. Digamos, ¿qué es lo que ocurre en el año previo a las elecciones? Ocurrió con el gobierno anterior, que también llegó, digamos, con las 2 ruedas de auxilio puestas, como sea, el auto todo chocado como podía, y le está pasando a este gobierno. Lo que te quiero preguntar un ratito es si eso puede tener algún vínculo, puede cambiar algo, digamos, con el humor social y demás, con lo que ha pasado con la selección y demás, o después que paje esta espuma van a volver a aparecer los referentes, que algunos dicen enojados de otra oposición política, pero los referentes de la oposición también son los referentes de la estabilidad del sistema. Digamos, porque es lo que pasaba también con el final del gobierno de Macri, digamos. La gente decía, bueno, ¿a quién puedo votar para que me saque de esta situación? Y entonces empiezan a ver a distintos referentes. Pero bueno, ahora quiero volver sobre ese tema. ¿Qué está pasando en el dólar en este momento? Bueno, está en 324 el Blue, Maxi, y tenemos el MEP muy cerquita. Hace mucho que no estaban tan parejitos el Blue con el dólar MEP, que es el que podés conseguir comprando bonos y para guardarlo aquí en el país, 324,90, y el contado con liquidación 330. Si bien lo vemos en niveles altos, la verdad que hubo momentos en que la brecha entre el Blue y el contado con liquidación fue un poquito más grande. De manera que los dólares cable están más tranquilos y el Blue está ahí 324. Esta semana siempre ha estado con la tendencia hacia arriba. Y lo voy a poner más en perspectiva, Lucas, para cuando volvamos. Hemos vivido, obviamente, el 20 de diciembre del 2001, la tragedia. Pero después hemos vivido diciembres terribles. En 2013, creo que fue, el levantamiento de las policías provinciales. Es decir, muertos en todas las provincias. ¿Se acuerdan? No sé si fue ese año cuando estaba la interna Cristina Moyano, digamos que había saqueos en el Gran Buenos Aires y le atribuían desde el gobierno que eran sectores vinculados a camioneros. Digamos, estamos en un diciembre, estamos llegando a un diciembre con inflación récord en las últimas 3 décadas, pero la gente, millones de personas festejando en la calle que Argentina salió campeón. ¿Qué está pasando, digamos, ahí desde el punto de vista social? ¿Qué está cambiando? Tanda, ya volvemos. Alto. Bueno, a ver si podemos mostrar de nuevo la tapa de New York Times. La Argentina de nuevo en tapa del principal diario norteamericano, esta vez con la manifestación multitudinaria de la caravana de la selección y millones de personas. Yo decía, Lucas, claro, los que tenemos algunos años más, en el 83 había un fervor popular muy grande con el regreso de la democracia. Y Alfonsín o Luder del otro lado, el peronismo, te llenaban la 9 de julio con 1 millón de personas. Pero lo de ayer fue todavía mayor y contrasta mucho más con una dirigencia política que en el mejor de los casos puede llenar un estadio. Digamos, Sí. Y estadios que no son River, digamos, ¿no? Sí. Pero, digamos, donde y llenan eso movilizando intendente, a CGT, a movimientos sociales, poniendo una estructura detrás. Por eso decía al comienzo, hay un combustible. Yo te agregaría un dato a los que vos planteabas como contraste a este festejo, ¿no?
probablemente el INDEC, cuando en el primer trimestre del año que viene informe la pobreza de este segundo semestre, va a estar muy cerca del 40% de vuelta. O sea, la pobreza viene creciendo nuevamente. Es decir, en ese contexto se da este festejo. Un festejo que va a dejar chiquito cualquier manifestación política. Va a ser difícil que alguna manifestación política pueda equipararse con esta movilización de un fenómeno, la selección de fútbol, que generó una vinculación identitaria con la nacionalidad que hace mucho los argentinos no la podían disfrutar, precisamente por las diferencias políticas, por los enfrentamientos, por la polarización afectiva dominante que tenemos en la escena. Y todo eso ocurre en todo ese contexto que vos describiste. Y yo te agregaría un contexto que, si uno lo sincera a la hora de tratar de describirlo, uno debería hablar que hoy tenemos en Argentina un gobierno técnico. ¿Un gobierno? Técnico. Es difícil sostener que Alberto Fernández gobierne hoy la Argentina. Obviamente, el presidente está ocupando ese lugar, pero ¿qué nivel de incidencia definitoria tiene Alberto Fernández, por ejemplo, en la política económica, que es la principal política pública de su gobierno? Y digo, uso este término gobierno técnico, que es propio de los parlamentarismos, porque surge precisamente cuando la política no puede dar respuesta a las necesidades económicas. Entonces aparece un técnico que se hace cargo de conducir la coyuntura económica, digamos, ignorando los costos políticos. Y uno lo ve a Massa en ese rol. Alguien que decide asumir la responsabilidad de estar al frente del ministerio, a cumplir con el programa, con el Fondo Monetario, que es lo que exige el Fondo Monetario para prestarnos los dólares, para poder pagar los vencimientos que tenemos con el organismo. Y la política está a la espera del 2023. Ahora, Massa no es un técnico. No. Es un político. Pero asume ese rol. De hecho, es si curioso. le salen bien las cosas, es la esperanza de parte del peronismo. Él ve una oportunidad. De los gobernadores, de los intendentes. Por eso, eventualmente, muchos se preguntan si Cristina o no también le termina dando el aval. Él ve una oportunidad en eso, por eso obviamente asume esa responsabilidad. Claramente no es un técnico. Es más, él complementa esta idea del gobierno técnico diciendo yo no tengo intereses electorales, tratando de que se interprete que ese gesto no es oportunista, sino es patriótico, pero claramente tiene intereses de protagonizar la escena electoral si le sale bien. Ahora, es un funcionario ocupando un rol decisivo en términos de la política económica que toma decisiones para administrar la coyuntura. Todo lo bueno que está comunicando Massa es curioso porque no surge de manera genuina. O sea, baja la inflación porque tenés control de precios, porque estás pisando las importaciones, porque tenemos recuperación de reservas, dice Massa. Bueno, porque pisaste las importaciones y le diste a los exportadores un dólar diferencial que todo es generado de manera, digamos, artificial para tratar de administrar la coyuntura y no hay alguien que está pensando en la política económica de mediano y largo plazo. Todo eso es un proceso que se va a llevar hasta el 2023 cuando la política se resetee. Espérame un segundito, Lucas, vamos a desplegar un poquito de los temas. Vamos con uno de tus temas, Cande, por favor. Bueno, uno de los temas es que nosotros estuvimos todos muy entretenidos con el Mundial, Maxi, pero en 3 días se viene la Navidad y hay un tema de consumo muy importante que viene retrasado. Si bien el consumo viene repuntando en las últimas semanas, el proceso del Mundial hizo que se demorara el consumo de las fiestas. Por lo tanto, hoy, mañana y pasado va a haber una ofensiva tremenda de parte de los comercios, específicamente de los shoppings, pero también va a estar la noche de los shoppings a cielo abierto que se hacen en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, donde lo que los comerciantes van a buscar es vender todo lo que no vendieron hasta ahora porque la gente estuvo concentrada en el Mundial y ahora vamos a volver a ver las imágenes de ayer, que fue una locura y que todavía hoy nos siguen como llenando el alma, pero claro, llega la Navidad, llega el momento de programar cómo juntarse, qué hacer. La expectativa es que la gente vaya y haga compras con estos descuentos y estas promociones entre hoy, mañana y pasado. Los bancos tienen infinidad de promociones en distintos lugares, pero lo más importante es que se van a extender los horarios estos en los principales barrios de la Ciudad de Buenos Aires, como Palermo, Caballito, Mataderos, Parque Patricios, Villa Devoto. Van a haber comercios que van a estar abiertos hasta las 11 de la noche hoy y los shoppings puntualmente, tanto mañana, jueves, como el viernes, van a estar abiertos algunos hasta las 11, otros hasta las 12. Lo que buscan es que la gente vaya y compre nuevamente y se reactive el consumo que tiene que ver con las fiestas, que quedó completamente demorado por todo este proceso del Mundial. ¿No podemos retrasar la Navidad para Año Nuevo? Es mucho más práctico. ¿Y el Año Nuevo para Reyes? Dale. Ahí va. Me gusta. Se retoman los cortes y las protestas
antes de Navidad y Año Nuevo, Pablo. Sí, bueno, porque hoy fue un día de muchas protestas por la mañana, donde hubo algunas manifestaciones en el 9 de julio en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Y ayer ya se había tenido que suspender una manifestación muy fuerte que había por el tema de los bonos de fin de año, más que nada para grupos de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo. Lo que hubo hoy fueron distintas movilizaciones. La última que queda es hoy a las 16, donde también va a estar cortándose en el centro porteño. Pero hay un pedido de movimientos piqueteros, de organizaciones sociales, de que el bono de fin de año no sea de la mitad de lo que es el haber, como se dijo, como anunció Victoria Tolosa Paz aproximadamente, sino que sea una prestación entera, ¿sí?, del plan Potenciar Trabajo. Pero toda esta manifestación, en lo que tiene que ver con la protesta social, al gobierno le vino como anillo al dedo, porque entre el Mundial, que cortó todas las protestas de diciembre, y esta última semana, que iba a ser la semana caliente, pero finalmente ayer no se pudieron hacer protestas, parecería ser que el gobierno va a llegar a Navidad sin grandes protestas sociales. Lo que hubo fueron manifestaciones el día de hoy y la que va a quedar ahora para las 16, que se espera que van a ser más chicas. Veremos cómo se desarrollan. ¿Hubo algún repunte de ventas con el tema selección, Flor? Sí, el mercado interno se levantó bastante respecto de no solamente la indumentaria, pero fíjate lo que pasó con la indumentaria incluso antes de ganar la Copa del Mundo, porque ahora ya se está esperando para la camiseta de las 3 estrellas que va a estar la semana que viene, aunque la preventa parece que se agotó. Pero lo que viene ocurriendo en las últimas semanas es que, esto no lo va a decir la marca de las 3 tiras porque iría en su contra, pero parece que no terminan de competir la marca oficial y las camisetas truchas o alternativas que se venden en la calle, porque lo que pasó con las camisetas oficiales fue que, bueno, además de que se agotaron las de Messi en las últimas semanas en el mundo, no solamente en la Argentina, están cerca de 20.000 o 30.000 pesos según cuál sea la camiseta, el tamaño y para quién. Pero el caso de las réplicas estamos hablando de entre 5.000 y 10.000 pesos. Quiere decir que el que va a comprar una camiseta no tiene una opción o la otra. El que se quiere comprar la oficial y tiene la plata se va a comprar la oficial. El que no tiene la plata se va a comprar la alternativa. No es que ahí hay un debate. Entonces se activó muchísimo en los dos ámbitos. Por otro lado, la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires dice que las ventas de cotillón y de indumentaria vinculada a la selección, ya no solamente la oficial, mostraron también un crecimiento. Dice, por ejemplo, que se gastó en las últimas semanas en promedio 3.300 pesos en cotillón y en las casas de ropas deportivas el promedio fue 16.500 pesos por compra y que esto fue un 24% más en este último mes de lo que se venía gastando en esos locales. Y después hay otro informe que publicó el diario Perfil, donde el Instituto de Estudios de Consumo Masivo dice que por lo menos en los 200 comercios estudiados en todo el país, pero que esto se puede replicar en distintos puntos, desde que empezó el Mundial crecieron un 20% las ventas en general relacionadas con productos que tengan que ver con algo vinculado a la selección. Y después algo que venía contando Claudio en las últimas semanas, que tiene que ver con directamente los que viajaron al Mundial, porque además de los 1.100 pasajeros que viajaron a través de Aerolíneas Argentinas en los vuelos que se fueron agregando, en total fueron 2.600 los pasajeros en las distintas compañías, así que estamos hablando de una venta de pasajes que también se incrementó mucho en el último mes. Hubo toda una polémica con el tema del feriado de ayer, ¿no?, que decretó a última hora del lunes el presidente Alberto Fernández. A mí lo que me parece más interesante en términos de la dinámica del gobierno es la reacción inmediata que tuvieron gobernadores del propio oficialismo y gobernadores que digo son ultraoficialistas o que tienen muy buena sintonía con Cristina Fernández de Kirchner. Uno puede empezar ahí a ver alguna conspiración respecto a cuál era la posición en última instancia de la vicepresidenta con este tema, pero también es cierto que estos gobernadores plantearon, en línea con los reclamos que tienen de las asociaciones PYME, de las cámaras de comercio locales y demás, que están en el momento de ventas principal de fin de año, los problemas administrativos que tenían en términos de que el viernes es asueto de la Administración Nacional y creo que también Pública Provincial. El otro viernes también pasa lo mismo. Entonces quedan pocos días en términos de
todo el manejo de pago de asistencia social, jubilaciones, pensiones y demás. Eso porque el feriado cae fin de semana. Igual se dividió la biblioteca respecto de si pueden o no pueden los gobernadores adherir o no adherir a eso. Sí, a mí me parece que hay gobernaciones que más allá de lo que diga la legislación... Sí, hacen lo que quieran. Hacen lo que les conviene en el momento, pero lo que les conviene en el momento. Por eso acá todo se mete en la grieta. Entonces, si alguien dice, ojo con lo que están diciendo los gobernadores del propio oficialismo, parece ser que se estuviera en contra del festejo de la selección o lo que fuera. Fíjense algunos de los argumentos, ¿no? Porque me parece que es interesante. Estamos hablando del gobernador de Tucumán, del gobernador de Santiago del Estero, de Catamarca, de Chaco, de San Juan. Estamos hablando de provincias del oficialismo. Santa Fe. Además también pasó, bueno, Santa Fe, que es una provincia dentro del oficialismo, pero puede estar ahí dentro del peronismo, que no está tan cerca de la Casa Rosada ahora, antes sí. También Corrientes, Mendoza, que son de la oposición. Pero todos planteaban un problema que tenía que ver con la actividad comercial local y los reclamos que tenían de las asociaciones comerciales y empresarias locales, pero fundamentalmente también todo el pago de beneficios previsionales, asistencia social, es decir, todos los pagos que se hacen de salario y medio aguinaldo en esta época del año. Bueno, el medio aguinaldo tendría que haberse pagado antes del fin de semana, porque se paga el 18 y se paga, si no, el día hábil inmediatamente anterior tendría que haber sido el viernes. Sí, a más tardar el lunes, imagínate. Plantean, por ejemplo, Santiago del Estero planteó atento, resulta necesaria la realización, entre otras cuestiones, de funciones administrativas esenciales. Fíjense lo que planteó, no sé, por ejemplo, bueno, el gobernador de Tucumán también fue muy crítico, planteando todo el tema comercial local y estamos en pleno pago del aguinaldo y pagando otros conceptos, además de la caja popular, tiene pago el Fondo Especial del Tabaco, bueno. Pero lo mismo, Catamarca lo mismo. Es un día plenamente laborable, en el comercio del sector privado en general necesitan estas jornadas que son claves para el impulso de las fiestas de fin de año y le proporcionan movimiento económico a la provincia, dijo el ministro de Gobierno de Catamarca. Digo, estamos viendo ahí... En total fueron Lucas, La Rioja, Santiago, Santa Fe, Tucumán, Chaco, Entre Ríos, San Juan, Catamarca, gobernadas por el peronismo, y Mendoza y Corrientes por la oposición. Es decir, más del peronismo que de la oposición. Sí, insisto, y silencio de Cristina Fernández de Kirchner con este tema, que Alberto Fernández toma la decisión a última hora del lunes. Después uno dice, bueno, la verdad que la gente que ha habido muchísima gente que ha venido incluso algunas de provincias cercanas y demás, tal vez terminó siendo la mejor decisión de Alberto Fernández desde que inició el gobierno, decían algunos irónicamente, pero esto de que el presidente toma una decisión, teniendo obviamente el festejo de la selección, y salen a cruzarlo los gobernadores diciendo nosotros no adherimos, ¿marca también un poco lo que está pasando dentro del peronismo? Sí, no es el primer síntoma que tenemos de cierta autonomía que han ganado los gobernadores en relación al gobierno nacional, desconociendo la autoridad política de Alberto Fernández. Recordemos un presidente que sigue siendo presidente del Partido Justicialista a nivel nacional. Yo señalaría dos por mencionar, por destacarlos, ¿no? Uno, el proceso de desacople de los procesos electorales provinciales que se viene dando. Seguramente vamos a tener la mayor cantidad de provincias desdoblando elecciones con un gobierno peronista gobernando. Va a superar incluso el número de 2015, que fue una elección en donde varias acompañaron el proceso electoral nacional con Scioli candidato. Bueno, en este caso vamos a tener muy pocas provincias de gobernadores del peronismo acompañando el proceso electoral nacional del peronismo. Y la otra señal fue la reunión que tuvimos hace 10 días en el Consejo Federal de Inversiones, donde después del renunciamiento de Cristina, los gobernadores fueron allí un poco a poner sobre la mesa de discusión un mensaje que es que acá nosotros queremos ser partícipes de las decisiones que se tomen en materia electoral, un gesto que, digamos, relativiza la conducción que puedan tener del proceso incluso de Cristina misma, ¿no? Alberto Fernández y Cristina de cara a las elecciones de 2023, ¿no? Lucas, gracias, muy amable, como siempre. Vamos a la tanda.
Atención porque Alberto Fernández habló de Milagro Sala y del tema indulto esta mañana, ¿no? La Corte Suprema de Justicia ratificó 13 años de prisión para la dirigente social jujeña. Y Alberto Fernández, cuando fue consultado hoy, ¿qué dijo? Claro, primero le consultaron por la posibilidad de indultar a Cristina Fernández. Dijo que de ninguna manera era una posibilidad, pero le preguntaron por el tema de Milagro Sala y dijo que ni siquiera estaba dentro de sus posibilidades. Dijo que la Constitución no se lo permite, porque claro, estaba hablando de una decisión provincial, de la justicia provincial. Después la Corte toma esta decisión, pues es una instancia más de apelación, pero es una decisión de la justicia jujeña. En paralelo, hoy hay acampe para reclamar el indulto a Milagro Sala. O sea, en el mismo día en que empieza este acampe, en la 9 de julio, para reclamar el indulto a la líder de la Tupac, hay organizaciones sociales, gremiales, políticas, de derechos humanos que se van a juntar ahí, que van a marchar desde Avenida de Mayo y 9 de julio hasta la Plaza de Mayo. El presidente responde a esta pregunta, lo cual, te imaginas, ha generado entre quienes se van a movilizar. Pero el argumento es que debe ser... Es Gerardo Morales quien puede indultarla porque es un fallo de la Constitución de la provincia de Jujuy. Eso es lo que dijo claro. Que eso Alberto dice Fernández. la legislación de Jujuy. Eso dice la Constitución. Y la Corte Suprema de la Nación deja firme el fallo porque no atiende la causa, digamos. Exacto, no se pronuncia sobre la cuestión de fondo. Lo que dice es, nosotros no tenemos nada que discutir ahí. Pero la sentencia original es de la provincia. Por lo tanto, el responsable de indultar a alguien que fue penalizado por su provincia es el gobernador. El que tiene esa posibilidad, esa potestad, es el gobernador Gerardo Morales, no el presidente. Pero obviamente no va a ocurrir con Gerardo Morales. De todas formas, el tema lo sacó él en la conversación. Él dijo, hablando de Cristina Fernández, que durante 7 años Milagro Sala estuvo presa en prisión preventiva. Y él ya había dicho que no podía darle un indulto hace varios meses cuando empezó la parte final del proceso del juicio de Milagro Sala. Y a Cristina Fernández de Kirchner dice que no lo va a hacer por... Él ya viene diciendo que no lo va a hacer y viene diciendo incluso que Cristina ya le envió el mensaje de que no tiene ningún interés de que eso suceda, pero ya lo venía diciendo. Pero no lo puede hacer porque no tiene sentencia firme. Eso ahora. Empezando por ahí. Eso ahora. Sí. Porque tiene que terminar todo el proceso, tiene que llegar a la Corte Suprema de Justicia una vez que tenga sentencia firme. Es el viejo debate respecto a los indultos. Pero bueno, está bien, Alberto Fernández ratificando que... Él dijo que es una rémora monárquica que no debería ni siquiera poderse y que él no tiene ese plan para hacerlo. Está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maxi, querido equipo? Muy buenos mediodías aquí, 12:48. Mira, te voy a mostrar algo. El New York Times, tapa. Seguimos saliendo en la tapa, Argentina sigue saliendo en la tapa de este periódico. Fíjate lo que es esta foto del festejo multitudinario de ayer. Y uno dice, uy, ¿qué dirán de nosotros, no? ¿Y qué dicen, Uno Adrián? imaginará, tuvieron que suspender ¿no? el recorrido, la caravana, y sin embargo no. Dice, la Argentina se detuvo con este festejo que tuvieron que cortar anticipadamente. Esto dice la tapa. Para que tengas una idea, mira, donde está mi dedo índice con este guante, sí. Ahí hay una columna sobre la visita histórica de Zelensky, del presidente de Ucrania, que está haciendo hoy a la Casa Blanca. A las 2 de la tarde se encuentra con Biden. Y mira, sin embargo, cuál es la noticia más importante. El festejo en la Argentina. No, impresionante, estamos argentinizando el mundo. Por eso la Argentina, es decir, va Alberto Fernández o cualquier presidente argentino a Estados Unidos y el New York Times le da una cobertura de una viñeta, en la tapa, ¿no? Una columna chiquita. Sí aparece en la tapa, que es bastante inusual. Y sin embargo, segundo día consecutivo en el cual a 3 columnas completas la Argentina está en la tapa. Primero con Messi y la Copa del Mundo y ahora esta manifestación. Pero si Alberto Fernández viaja con camisetas, capaz las vende. Claro. A ver. Claro, mirá el interés. Esto es adentro, ¿no? En la sección negocio, business, que es la segunda sección. Página doble central dedicada
a un recorrido fotográfico de todo lo que fueron los festejos ayer. Increíblemente, se me vuela con el viento acá, todas las fotos son positivas, ¿no? No hay nada sobre la caída de los hinchas del puente, aunque lo mencionan, dice que tuvieron que cortar el festejo para evitar que hubiese incidentes o problemas, porque había 5,5 millones de personas, según el New York Times. Es que sorprende semejante manifestación, 5 millones de personas movilizadas. Yo no sé si en este momento en algún país puede haber semejante cantidad de gente movilizada pacíficamente, ¿no? Para festejar, más allá de, no sé, 100 o 200 vándalos. Me parece que es una buena oportunidad para vender turísticamente Argentina al mundo, ¿no? Me parece un país civilizado. Y bueno, imagínate, una tapa de New York Times, segundo día consecutivo, obviamente es una forma de vender turísticamente a la Argentina con todo su folclore. No, por supuesto, y además acá tenés algo que les llamó la atención a ellos, que es lo que estaban tomando los jugadores en una botella cortada, una mezcla de Fernet con cola. Explicó que es algo muy argentino y además le pusieron nombre. Yo no sabía que se llamaba Viajero. Eso. Bueno, acá lo explican. Mira, me entero por el New York Times. Qué poca calle que tengo. Ayer en la manifestación, lo he visto en algunos canales, hubiese sido bueno contactar a algún turista que... había turistas que, no sé si iban individualmente, con algún guía y demás, que estaban fascinados de participar de semejante manifestación. Obviamente se quedan en esos hoteles por el centro porteño y que querían, obviamente, estar toda la tarde ahí en la manifestación porque es una oportunidad única estar en una manifestación de millones de personas por el triunfo de la Argentina, ¿no? Dicen que algunos guías turísticos le decían, esperen un ratito que ahora ya al anochecer empiezan los incidentes, así también puedan protagonizar eso que parte del folclore no lo van a ver en otras partes del mundo. No era solo Fernet, tomaban vino con cola también. Sí. Pero bueno, Adrián... Sí, vino con cola. Bueno, acá hablan de Fernet. De hecho, Adrián, una falta de respeto, desde que vos estás ahí en Estados Unidos, ¿cuántas veces ha estado la Argentina en tapa de New York Times? Muy pocas veces, muy contadas veces. Mira, lo que yo recuerdo, por lo menos en el New York Times, fue cuando Macri perdió las elecciones en el año 2019, ¿no? Esa fue una vez y después hubo menciones, pero no fotos, con los últimos acuerdos por el Fondo Monetario Internacional. Como ven, se trata de noticias que no son plenamente positivas, ¿no? Hablando de endeudamiento, de acuerdo, si querés, pero nunca de esta manera y además de manera consecutiva. Y no solamente el New York Times, el Wall Street Journal también nos tuvo en su tapa el día siguiente a la obtención del título, ¿no? Pero la verdad es que lo que tengo que decir, que salvo la cadena Fox, que puntualizaba los incidentes y pasaba a los muchachos cayéndose del puente o tirándose del puente, que siempre van a hacer foco en esas cosas, el resto, la publicidad fue absolutamente positiva, ¿no? Ni siquiera lo que un ministerio de turismo estaría dispuesto o tendría capacidad para pagar, ¿no? Sí. La verdad es que fue muy, muy positivo. No, evidentemente la repercusión que ha generado la Argentina en el mundo con el campeonato mundial en todos los medios del mundo es algo que raras veces se ve, ¿no? Y en esta sociedad no era lo mismo que en el 86, digamos, hoy es otra la repercusión. No. Y el negocio. Sí, también el negocio. Y estas fotos son también impactantes para todo el mundo. Ven semejante cantidad de gente. No se ve este tipo de manifestaciones en otros países. Adrián, gracias. Muy amable, como siempre. Gracias a ustedes. Ahí estaba Adrián Sack. Bueno, vamos a cerrar con una rondita, Candé. Bueno, viste que hablamos mucho, Maxi, del bono de 24.000 pesos que el gobierno dispuso para que se pague en el sector privado para quienes cobran salarios de menos, habíamos dicho, de menos de 180.000. Bueno, hay una mala noticia. Viste que en diciembre siempre las empresas te hacen liquidación de horas extras, premios, alguna comisión si estás en el sector de ventas o algún otro tipo de pago no remunerativo, lo incluyen en el salario. Si cuando te incluyan todo eso termina tu salario de bolsillo siendo mayor a 161.859 pesos,
no vas a cobrar el bono completo, vas a cobrar un proporcional nada más. Por lo tanto, menos gente va a cobrar este bono de 24.000 pesos. Lo que no se incluye para el cálculo en ningún caso es el medio aguinaldo que toca ahora en diciembre, que como decía Flor, en la mayoría de los casos ya se pagó, algunos más demorados lo están pagando en estos momentos, pero el medio aguinaldo no se computa para llegar a este piso de 161.859 de bolsillo o 185.859 cuando calculamos el salario bruto. Hay que hacer bien la cuenta y quienes trabajan en relación de dependencia pregunten en el área de recursos humanos si efectivamente les tocan los 24.000 pesos completos o les toca un poco menos por algún pago extra que les hizo la empresa. Flor. Ayer se conoció que el gobierno talibán les prohibió a las mujeres asistir a universidades públicas y privadas. Es una carta publicada por la agencia AP, pero que la firma el Ministerio de Educación talibán, que dice que se tiene que implementar esta nueva medida inmediatamente. Ya el mes pasado habían decidido suspenderle el acceso a las mujeres a los parques públicos y a gimnasios, cosas de las que se habla poco. Pablo. Se confirmó para mañana el acampe de Unidad Piquetera, el conjunto de organizaciones piqueteras que tiene como cabeza visible a Eduardo Beliboni. Va a ser mañana a las 14 horas en el Ministerio de Desarrollo Social. Es en contra del bono que planteó Victoria Tolosa Paz y el Ministerio de Desarrollo Social. Piden que sea con una mayor cantidad. A las 14 van a estar acampando y a las 18:30, esto va a ser pintoresco, van a hacer una especie de mundial contra el hambre. Estos son partidos de fútbol públicos en la 9 de julio que van a funcionar a modo de protesta contra la política social del gobierno. 18:30, entonces le pusieron fútbol piquetero en la 9 de julio. Vamos a tener entonces a las 14 horas acampe, 18:30 este mundialito de fútbol y después van a seguir probablemente toda la noche, salvo que alguna negociación lo deje. ¿Cómo está cerrando el dólar, Candé? Tranquilo, 323 el blue y los dólares que se consiguen comprando bonos en el sistema están igualitos que antes, 324,90 el MEP y 330,40 centavos el contado con liquidación. Estaba pensando que esa jugada que hace el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, cuando llegan en la madrugada del martes el avión de la selección a Ezeiza y rápidamente lo va a abrazar a Guado de Pedro para dejarlo encapsulado ahí y que pueda los jugadores seguir no lo saluden. Scaloni con Messi sin saludarlo y lo deja pagando ahí al ministro del Interior al borde de la pista. Me parece que en última instancia es interesante respecto a cómo se manejó la selección y de quién es la calle, ¿no? Porque siempre es típico de los políticos, tenemos capacidad de movilización, la calle es nuestra, de un lado y del otro de la grieta. Esto ha sido muy típico, por ejemplo, del peronismo, del kirchnerismo y demás. Y cuando uno ve esas imágenes, está claro que es la calle de la gente. Pues nadie puede generar semejante manifestación, ni aún en su mejor momento, ni aún teniendo votos que hoy los políticos no tienen. Nadie tiene, no sé, 55% de los votos como ha habido en otro momento, ¿no? Y la calle es la gente, eso quería comentar viendo, porque cada vez que veo las imágenes me impactan, digamos, me pasan imágenes e imágenes y llaman poderosamente la atención. Nos estamos retirando, gracias a la gente de Varonil por haberme acompañado, como siempre. Gracias a todes, a todas, a tutis, a todas, a todi. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Todo bien? ¿Te duran los festejos todavía? Sí, ahí te digo que me comí en la Panamericana, me comí ayer un par de horas y horas. ¿A qué hora llegaste a tu casa? No, fue un caos absoluto, ¿viste? Sí. Iba de un lado para el otro, traté de ir, ¿viste? Porque que te llevaba el GPS. La gente que estaba ahí. Efectivamente, que ya llegó a la 9 de julio y demás. Después había cientos de miles de personas en General Paz, en distintos lugares. Había gente por todos lados, claro, 5 millones de personas por todos lados. Esperando, ¿viste? Diciendo, bueno, va a pasar por acá. Bueno, y pasó por arriba. Pero bueno, pasó por arriba. Pasó de todo. Marian, ¿te quedás con...? Sí. Estoy hablando ya a esta hora, estamos hablando en un lenguaje extraño. Vos estás en la previa de Navidad ya 72 horas antes. En un lenguaje extraño. Cuando Aníbal
Aníbal decía que no se le entendía al Chiqui. Mirá, imagínate si me Mirá llama yo si me dicen Maxi Montenegro y no se le entendía a Maxi. Fernández, que hace tanto que no hablamos, mira como para que me entienda. Se quedan con Mariana Condartesi. Chau, chau. Chau.